Llévenos oración, ore por los hermanos que también están en el Congreso de ADN allá en California, que Dios los pueda bendecir, Dios los pueda ayudarles en el ministerio. Eso es un congreso para poder seguir trabajando en lo que estamos haciendo como iglesia. Recuerde que los tiempos no vienen mejores. Los tiempos, como su palabra enseña, van a ir cada vez más difíciles. Dice su palabra que el corazón de muchos se enfriará. Entonces, venimos y tenemos que prepararnos para poder seguir batallando y esperando la venida de Jesús por su iglesia. Hermano Ulises, llévanos en oración y ore por los Amén. hermanos que están en el Congreso. Amén. Oramos, hermanos. Padre bueno que estás en los cielos y que habitas en cada uno de nuestros corazones. Señor Jesús, gracias por la oportunidad de un jueves más de poder estar detrás de esta pantalla, Señor, para poder aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por la vida y por el tiempo, nuestro pastor Montano, Señor, porque ha puesto esta disposición en su corazón, Señor, para que pueda compartir con nosotros lo que usted ya le enseñó a él. Le pedimos que lo pueda utilizar, Señor, para que nos ayude a entender, Señor, cada una de las cosas que usted quiere que aprendamos. Oramos por aquellos, Señor, hermanos que queriendo estar no se han podido hacer presentes por cuestiones de salud, para que usted pueda poner su mano de poder y de sanidad en ellos, Señor. Oramos por aquellos hermanos que han aprendido el viaje hasta California, Señor, para poder estar en ese congreso de pastores, para que todo lo que aprendan, Señor, nos lo puedan compartir a nosotros y puedan poner en práctica, Señor Jesús, cada una de las cosas, confirmando para muchos de ellos, Señor, el llamamiento del ministerio y para poder servir a usted. Le pedimos, Señor Jesús, que se quede con nosotros y que nos abra el corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano. Vamos a tener un pequeño repaso. No se preocupe con el examen, realmente en los repasos, en todo lo demás, son cosas sencillas. Yo le pregunto cómo son las tres formas de vivienda del Antiguo Testamento, ya se lo puede. La tienda, la pieza de un solo cuarto, la de más de un solo cuarto. Sencillo y fácil así. Y los demás detalles que le vamos a preguntar. No, esto es fácil. Si yo le pregunto por qué mantenían la puerta abierta en el día y por qué la cerraban de noche. Fácil para sacarse el día. ¿O no? Son cosas que hemos visto. Vamos igual a ver el repaso de la clase anterior para que no se preocupen en el examen. El repaso, vamos a ver, vimos el vestuario, la vestimenta de hombres y mujeres. Hermano Dimas, ¿qué dijimos de la túnica interior? Note que el pastor la trae contra mí, ¿eh? Ah, no. La túnica interior parecía que era como la ropa interior. Amén. Era la que se usaba en el día. Ellos estaban en casa, andaban en esa túnica. Podía ser hasta las rodillas o hasta el tobillo, dependiendo de la posición económica. Igual, ellos podía ser sin manga o con manga, igual dependiendo de la disponibilidad de la persona, si tenía o no tenía un poco más de recursos económicos. ¿Qué más dijimos de la túnica interior? Ya les di unas luces. Mi hermano Ulises, de la túnica interior. El material era como de seda o de una tela más suave que la túnica normal. También me recuerdo que hacíamos la comparación como de un camisón, que era una sola pieza. No era por pieza, sino que era una sola pieza. Amén. La vestimenta de silicio, ¿qué era? Una ropa áspera hecha de cabra negra específicamente. Y pues representaba dos cosas, ¿verdad? Pobreza o ¿cómo se llama? Luto o dolor. Luto, dolor. Si ya se acordó de la cabra negra, de acuerdo de lo que eran las tiendas. Ahí tiene doble ventaja esa cabra negra. Entonces, la vestimenta, la túnica interior, si se recuerdan, estuvimos hablando para que no se los olvide, que es la que ocupaban en la casa.
Y como que a veces nosotros andamos en la casa bien cómodos, como andamos con un short y una camiseta. Si vamos a salir, nos cambiamos y nos ponemos bien bonitos, con las hermanas bien bonitas. Entonces la túnica interior, ella la acostumbraba para estar adentro de la casa. Entonces, si ya salían, ellos no se tienen que poner la capa o, la túnica exterior, que vamos a ir avanzando. Pero la túnica interior, como decía mi hermano Dimas, se conocía como la ropa interior o la prenda, sí, como decimos nosotros, la prenda interior, y utilizada para estar en la casa. La vestimenta de silicio, pobreza o porque tenía un luto, tenía un problema, algo que estaba señalando que estaba triste esa persona. ¿Y por qué el término desnudo? Vamos a ver quién más está conectado, porque estamos poquitos. No, ya empezaron a venir más, me alegra. Mi hermano Alberto, cuando decimos que estaban desnudos, ¿por qué? Cuando nomás usaban la prenda, la túnica interior, es que estaban desnudos, ¿no? Cuando estaban en la calle o de repente como el caso de José, que ahí la muchacha, como aprovechan las muchachas de nosotros los hombres que somos bien rectos. Amén, Entonces, amén, amén. Dice que le quitó sus ropas y quedó desnudo, pero cuando se habla de ese aspecto, había quedado con la túnica interior. Entonces, eso fue lo que vimos en la clase pasada. Cuando se refiere al término desnudo, es porque había quedado solamente con esa túnica, la interior. ¿Sobre cuál echaron suerte los soldados romanos en la vestimenta? Mi hermano Alberto, aprovechando que ya tenía encendido el micrófono. sobre la ropa de Jesús. Sí, pero ¿a La cuál capa. túnica no, ¿a cuál túnica se refiere? La que era para salir, ¿no? No era la túnica interior, sino la que seguía después de esa. No, la túnica interior era, pero Ahora tenía una característica, que esta túnica era sin bordado. sin De una sola coser, era una costura. sola. No tenía costura, Pastor, entonces una era una, pregunta. ¿sí? Escuché a un pastor hablando de eso, pero él afirmaba que por lo que los romanos, los soldados, lo que ellos Le quitaron las prendas. se quitaron las prendas, pero que por lo que echaron suerte ellos, lo que se jugaron ellos era creo que lo que le llaman el talí, el manto. Ahí sí tendría que hacerle una investigación en cuanto a la investigación de los teólogos. Acuérdense que los teólogos son personas que se han ido no solamente en la Biblia, sino también a otros escritos de apoyo, de apoyo. Entonces, tendría que investigar, se lo voy a investigar, hermano, para ser sincero, en cuanto a esa información. Lo que sí tenemos dentro del material es que ellos echaron suerte sobre la túnica, que era una túnica sin bordado. Entonces, de una sola tela. Y por eso lo resalta, porque era una tela, era una túnica especial. Entonces, eso se maneja, que la túnica esa era porque no tenía costuras, entonces era una sola pieza hecha, la habían hecho así, ya especialmente para Jesús. Entonces, cuando la vieron los soldados, y vieron, no, esto no lleva ninguna cosedura, no lleva nada. Entonces echaron suerte para quién se iba a quedar con ella. Entonces, eso es lo que estuvimos viendo y lo que parte del material, pero le voy a hablar un poquito más, hermano Dimas, acerca de lo que también los teólogos, porque hay muchos teólogos, hay mucha información, entonces hay que ver también en dónde se basa, pero sí lo voy a investigar y le voy a decir mi punto. Pero sí lo que tenemos es que echaron suerte sobre esa túnica, que la palabra dice que era una túnica sin costura. Entonces la habían hecho especialmente para él. La túnica exterior, mi hermana Bianca, ¿qué hablamos de la túnica exterior? Que no toda la población la poseía, solo los que eran de clase un poquito más alta. Los que eran de escasos recursos solo usaban la túnica interior para estar en casa y para salir. La capa. ¿La túnica exterior o la capa?
No, las personas que tenían dinero podían ponerse la túnica exterior y la capa. Pero los que no tenían la posibilidad económica ocupaban la túnica interior y sobre eso se ponían la capa para salir, para andar en el exterior. En la casa sí pasaban solo con la túnica interior porque era más cómodo. Entonces, pero ya para salir, ellos tenían que colocarse algo encima, si no la gente decía, hey, andan desnudos. Entonces, para evitar eso, ellos ocupaban una capa. Y las personas que tenían posibilidades se colocaban una túnica exterior. Como ejemplo, ¿quiénes ocupaban túnicas exterior? Mi hermana Sandra. Vimos algunos ejemplos. ¿Quiénes acostumbraban a tener esa capa exterior? Los sacerdotes, los... Ay, Los es que lo había profetas, notado. Oh, los profetas, sacerdotes, gente de dinero. de dinero, la gente de dinero. Dinero ocupaban y tenían la túnica exterior. Era diferente a la túnica interior. Era un poquito más holgada para poder colocarle encima de la túnica interior. Entonces, la túnica exterior era para personas, se consideraba una tercera vestimenta, y la túnica interior, la capa, y ya si tenían la capacidad para tener esta túnica exterior, eran personas que tenían unas posibilidades más grandes económicas ante otras personas. ¿Quién iba a comentar? Mi hermana Arlene, en cuanto al cinto, o bien salvadoreño, el cincho. Amén, pastor. Bueno, dice que era usado como símbolo para salir. ¿Sí? Era un símbolo cuando ellos se preparaban, ¿verdad? Para salir a la calle, para sostenerse, pues, la ropa. Y también dice que era utilizado para guardar dinero, para metían cosas que ellos necesitaban y para afianzar la espada. Lo hicimos en la comparación con las mujeres que aquí, la cancilla. Entonces ellos ahí guardaban su dinero. El cinto podía ser de diferentes tipos de materiales. Mi hermano Misael, ¿de qué tipo de materiales puede ser el cinto? Podrían ser de cuero, dijimos, y podría ser de tela también, pero no me acuerdo cómo se llama. De lino, parece que decía, ¿verdad? De lino. Está de lino y está de lana. De lino, y eran unas personas que también tenían unas posibilidades diferentes. Entonces, para poder hacerlas de lino. Recuerden, y lo estuvimos viendo, el lino representa mucho para la palabra de Dios. Recuerden que hay una promesa que nosotros vamos a vestir como esposa una vestimenta de lino fino, resplandeciente. Entonces, el lino representa algo más que simple. Entonces, las personas que tenían la posibilidad podían tener cinto de lino. Eran unos materiales que también se podía ocupar. El manto o la capa. Mi hermano José Presa, no sé si está ahí, pero no lo veo. El manto o la capa. El manto o la capa no está. Mi hermano Nelson. No lo veo ahí. Dice que se utiliza para protegerse del frío, ¿verdad? Y también como una forma de empoderamiento. El manto es el que ocupaban para salir. Hice una comparación así como el sobre todo, la chamarra. Entonces, para ellos era en la casa, ocupamos la túnica interior. Si ya salimos, ya ocupamos el manto. Y la capa, igual, servía para el frío. Si nos vamos a las clases de costumbres, lo ocupaban también como que lo ocupaban para la noche. Para abrigarse. El frío. Lo ocupaban como el don. Me trabó la lengua, como Saba. Entonces tenía varios usos, pero para salir tenían que ponerse el manto o la capa, porque si iban solo con la túnica
interior la gente decía que andaban desnudos. Entonces el manto y la capa servía para eso. Igual es la que le colocaban cuando se sentaban, es la que ponían sobre el piso. Entonces el manto y la capa. Tenía muchos usos el manto y la capa. El turbante, mi hermano Dimas. ¿Por qué se ocupaba el turbante y cómo se lo colocaba? La verdad no me acuerdo, pastor. Hacían su medio volado ahí, se lo enrollaban en la cabeza por cuestiones de qué, de que el sol podía... Por la calor, por el sol, que podía quemarles. Eso es lo que me pasó a mí, pastor. Por eso que yo... necesitaba el turbante. El turbante los protegía del sol. Acuérdense, Israel tiene un terreno bien variable. Entonces, igual, parte de desierto, montaña, de todo. Entonces, ellos ocupaban turbante para protegerse del sol. Y se lo enrollaban en la cabeza. ¿Lo estuvo viendo? Ahí las suaves chapinas, las sandalias. Mi hermana Sandra, ¿ya ha escuchado de las suaves chapinas salvadoreñas? Sí, a mí me gustan mucho. Amén. Amén. Son cómodas. Sí, son cómodas y frescas. Así es. ¿Y las sandalias de aquellos tiempos cómo eran? ¿Cómo podían ser? Eran de madera y de cuero. Madera y cuero. Con correas de cuero también que se amarraban. Yo sí, zapatos de madera, solo me recuerdo algunas películas japonesas que ocupan así medio raro unos zapatos. Entonces, cuando andan peleando o algo así, me puedo imaginar. También había otro tipo de zapatos, mi hermano. ¿Cómo eran? Los de piel de... Mire, lo voy a aquí, miren. Me acuerdo. Dice que eran cerrados, pero los dedos estaban expuestos. ¿Y estos eran de qué? ¿De qué materia? De cuero, me imagino. Recuérdense que ellos, como vimos al principio, ocupaban, de los animales ocupaban todo. Entonces el cuero venía de los animales que sacrificaban, de lo que comían, le daban un doble uso, de ahí hacían las vasijas para tener agua, los utensilios para mantener el agua en sus casas, de ahí también salían. Entonces había tipo zapatos, solo que no eran cerrados completamente, sino que los dedos quedaban expuestos. ¿Cuántos han visto esas sandalias? Que cubren la parte de arriba del pie, pero los pies quedan expuestos. Entonces así podían ser también las sandalias. Los de la India, personas que vienen de la India, de Pakistán, todos así todavía usan mucho de esa clase de ese tipo de zapatos. ¿Sabes lo que yo siempre quise andar allá en El Salvador cuando estaba chamaco? Eran kites. Los kites. Los kites. Y una vez compré las correas. Los del cipitío usaba el hermano. No, una vez compré las correas y pues yo como no sabía hacerlo, le dije a un tío mío que me los hiciera. Y cuando los hizo, me dijo, no, tú cipote, tú no ocupas esto. Me dijo, mejor yo me los voy a poner. Y no me los quiso dar. Ahí le salió malo al hermano. No, o sea, igual ellos pueden ocupar todo. No sé si ustedes aquí en El Salvador ven personas que ocupan hasta el material de la llanta de carro para hacer zapatos, sandalias. Entonces, igual allá se ocupaba de todo. Recuerde que los materiales no es como ahora, usted va a un almacén, va a una tienda, consigue todo. No, allá tenía que ocuparse, digamos, si había un animal que iban a comer, aprovechaban todo lo del animal. El cuero, la piel, para hacer diferentes tipos de cosas. Entonces, igual limitaron las sandalias, solo que los zapatos cerrados, los dedos iban expuestos. La diferencia entre el vestido de la mujer y del hombre. Mi hermana Arlene. Amén, pastor. La diferencia era que el de la mujer
era decorado, o sea, llevaba mucha, ¿verdad? Mucha decoración y era largo hasta los tobillos y usaban el velo en la cabeza y se tapaban el rostro. Sí. Ahí no podíamos ver cómo eran sus ojos, no solo los ojos, pero veía nada. Los hombres. Y los hombres, el vestuario de ellos eran menos decoración, las mangas eran más holgadas y se les podían ver sus relojes, sus oros, y no usaban velo, sino que un turbante para cubrirse la cabeza. A ver, los que ocupaban todo ese tipo de cosas sobre las manos eran las personas de dinero. Eso es lo que viene ahorita, la vestimenta de los hombres ricos. Ellos acostumbraban a andar toda su joyería. Entonces, no sé si te has visto a mujeres y hombres que en los 5 dedos andan un montón de anillos. No sé si lo has logrado ver. Entonces, yo lo he visto y hay personas que sí les gusta. Los hindú también hacen eso. Andan todas sus prendas. Entonces ellos acostumbraban a las personas que tenían posesión exhibirlo, tenerlo en su cuerpo. Igual las mujeres. Entonces ellas andaban todas sus joyas, brazaletes, lo que tuvieran ahí. Esa es parte de la vestimenta de los hombres ricos. Aparte de lo que vimos. Esa es la capa exterior, andar todos esos adornos que también podían colocarse ellos. La vestimenta de Jesús la vimos. Estábamos un poco acostumbrados a la tradición que nos dice que él ocupaba algo rojo. Entonces vimos que lo tradicional era azul. Entonces vemos ahí y nos imaginamos ahora a Jesús diferentemente. Su túnica era especial, no llevaba bordados, no llevaba nada de costura, era una pieza hecha de una sola vez. Entonces era algo especial y eso es lo que él ocupaba. Y cuando fue crucificado, le despojaron de su túnica interior, pero no quedó completamente desnudo, sino que también había unos tipos pampers, siempre de tela, que se le podían colocar cubriendo su parte, de su abdomen a cubrir sus partes íntimas. Entonces, eso es lo que tenemos en cuanto a la vestimenta de Jesús, que su túnica era especial, no tenía bordados ni costuras, era una sola pieza, y no usaba ese cinto rojo como lo describe la tradición, sino que el color que más se utilizaba era el azul. Y también cuando él se fue despojado, él tenía como un paño debajo de su túnica interior. La ropa de los fariseos, igual la vimos, tenía algo especial, pues también otras materias, igual que la ropa del sumo sacerdote, con eso cerramos. Y vimos que tenían en el pectoral las 12 piedras preciosas, tiene en la parte aquí algo especial, como se me olvida el nombre, el turbante que ocupan ellos, para diferenciar. Y sobre su parte baja ocupan... Mira la mitra, pastor. La mitra. A mí ya se me traba a veces la mente. La mitra y las campanitas que colgaban en sus partes más bajas, por cuestiones de cuando entraban al lugar santo y santísimo. Recuerden que eso sonaba. Si ya no sonaba es porque ellos habían fallecido. No se habían purificado correctamente para poder entrar a la presencia de Dios, que es el lugar santísimo, y hacer la ofrenda para poder entrar ahí. Solo permítanme. Permítanme. Ahora, solo hágale así. No sé si me regalan un minuto, hermano, solo. Permítanme.
Hoy sí, hermano, discúlpeme, que me vino a buscar un pastor. Estamos en la iglesia. ¿Cuánto conocen los alimentos y comidas del pueblo judío? ¿Cuántos conocen las costumbres hebreas a la hora de comer? ¿Quién conoce qué tipo de alimentos les gusta ellos comen? Aunque ya les mandé la presentación también. Ya vieron algunas cosas. Yo conozco un poco porque me gusta mucho la historia, me gusta muchísimo la historia de Israel. Conozco un poco de ello, me gusta sé que hay cosas que ellos, por ejemplo, ellos en sus casas a veces tienen dos lavaderos que no pueden mezclar lo que es leche con carne. Tú nunca vas a ver a un judío comiendo algo que haya mezclado como nosotros, que comemos, has hecho sopa y quieres queso también, estás comiendo queso. Nunca nos han visto con la sopa de frijoles poniéndole quesito, aguacate, arroz, cremita. A ver, hay costumbres igual. Nosotros tenemos unas costumbres. Nos sentamos todos a la mesa, oramos. Y así hay bastante costumbre. Las vamos a ir viendo esta clase el día de ahora. En cuanto a la comida, a la costumbre, y también vamos a ver lo de la boda. Costumbre en los alimentos. ¿Qué clase de comida le gustaban a ellos? Mi hermana Sandra, léame lo que ellos les gustaban, qué clase de alimentos. Amén. La Biblia hace muchas alusiones a los alimentos. Los vegetales constituían la mayor parte de la dieta en el ardiente clima de Palestina. Cuando se servía carne, era una forma de agasajar a los huéspedes, a extranjeros o a los invitados de honor. ¿Qué clase de alimentos comían los judíos antiguos? El alimento ordinario de la mayoría de los hebreos de los tiempos bíblicos era pan, aceite de oliva, productos lácteos, frutas, verduras y carne en raras ocasiones. Los granos eran también una parte importante de la dieta. El pan se comía solo o con algo que realzara su sabor, tal como sal, vinagre, caldo o miel. Otra parte favorita de la dieta la constituían las frutas y el pescado. Los granos los comían crudos. Arrancaban las espigas de grano y las restregaban en sus manos para comerlos. También tenían la costumbre de comer el grano tostado. Amén. Amén. Ahí comparto yo, no sé si a usted le gusta el pancito con miel, es rico. Entonces, estamos viendo un poco la costumbre de ellos, lo que podían comer. Me gustaban las verduras, yo no pedí, nos falta nosotros un poco. Me gusta otro tipo de comida. Entonces, ser parte de la dieta de ellos, y lo vamos a ir viendo cada una, viéndolo así separados, la importancia, la leche, la miel. El pan, mi hermano Alberto, ¿cómo era el pan que ellos ocupaban? El pan de trigo o cebada es el principal alimento y lo consideraban sagrado. En algunos lugares se tiene tanta relevancia hacia el pan que no son capaces de levantarse para saludar a un huésped si están partiendo el pan, sino que esperan hasta que terminan de hacerlo. Desde que se siembra la semilla hasta que se amasa la torta es hecho en el nombre de Dios. Ellos tienen la costumbre de partir el pan con los dedos y no cortarlo. Piensan que cortar el pan con cuchillo es malo, diciendo que es como cortarse la vida uno mismo y por el hecho de considerarlo sagrado. Mateo 23, 26, 26, Hechos 20, 7. Alguien que me busque Mateo 26, 26. Sí, hermano, mientras buscan ahí. Las clases de pan que comían de cebada los pobres,
de trigo los ricos. El pan se elabora en 3 formas que son pequeños, los 5 panes, grandes y redondos, delgados como hojuelas o como tortilla. Amén. Estas son las formas como ellos tenían, ocupaban el pan. Si estamos viendo, es algo muy importante dentro del ritual o la forma como ellos le daban la importancia dentro de la comida del pan. Recuerden también Jesús lo hizo. Él resalta cuando parte el pan y lo comparte con sus discípulos. Es parte fundamental de ellos. Vamos a ver quién tiene Mateo 26. Amén, pastor. Amén. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y bebiendo y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ellos todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, de mi nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amén. Ella lo compara con lo que él iba a padecer para entregarse para la expiación de nuestro pecado. Pero vemos la importancia del pan. Jesús lo hizo. Cuando él compartió el pan, es porque era parte de la forma de ellos. El pan tenía una importancia, era algo sagrado. Recuerde que también dentro de lo que tenía el tabernáculo, ahí estaban los panes de la predicación. Entonces, es algo importante en su vida diaria. Dígame. ¿Quién iba a hablar? Si no, seguimos. Los tipos de panes podían ser de cebada para las personas, los pobres, y de trigo, los ricos. Siempre se marca la clase social. Si ustedes ven, ahí está hasta la vestimenta, el tipo de casas, el tipo de comida. Entonces, ya un pan de cebada era todos los demás pueblos, y la de trigo, los ricos. El pan se elabora de 3 formas que son pequeños. Los 5 panes, ¿qué se le viene a la mente? La alimentación de los 5,000. 5 panes y 2 pececitos. Entonces eran panes pequeños. Los demás eran grandes y redondos, delgados como hojuelas o tortillas. Dependiendo como le gusta. Para darles un ejemplo. ¿Cuántos se recuerdan de las tortillas? Aquí donde yo vivo son así, redonditas y gorditas. Pero también he estado en Oriente, donde son así, y son bien delgaditas. Pero son de la misma masa. Entonces, igual ellos preparaban sus panes de diferente manera. Pueden ser pequeños, grandes, redondos, delgados como hojuelas o tortillas. Ahí es al gusto, como a ellos les gustaban. Entonces, pero esas son las 3 formas como ellos podían preparar los panes. Y ya vimos que tiene algo especial. Tiene una importancia. Dice que hasta llegaba una persona a la casa, ellos no hacían nada más que partir el pan, y hasta después de que lo partieron y lo repartieron, ya podían atender. Entonces, para que veamos la importancia que tenía el pan dentro de la costumbre de ellos al momento de comer. Y era su tortilla, digamos, para nosotros. Aquí en El Salvador nosotros ocupamos tortilla. Entonces, si usted se recuerda, eso es parte de nuestro pan diario, la tortilla. Entonces, ¿estamos bien con el pan? ¿Alguna pregunta con los panes? Tiene una importancia dentro del ritual de la comida. Era una reverencia que también tenían para poder compartir el pan. Podía ser hecho de dos tipos, de cebada o de trigo. Podían ser pequeños, grandes o delgaditos. Si no, las legumbres y las verduras. Dígame, hermano. Podríamos decir entonces que era por su costumbre o lo llamamos así por una situación cristiana, que eran bien reverentes a la hora de comer. O sea, como respetuosos. Era parte de su costumbre como pueblo israelita. Ellos tenían un significado del pan, le da una bastante
relevancia a la hora de comer. Recuerda también Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Tiene una importancia. Entonces Jesús les enseñaba con lo mismo que ellos estaban acostumbrados. Entonces el pan tenía algo especial. También era parte, como le digo, del tabernáculo. Cuando, no sé si ya lo vieron o lo van a ver, acerca de los panes de la provisión. Entonces los panes tienen un significado, una importancia para ellos. Es por eso que también ellos tenían le daban esa importancia. Y lo veíamos aquí. Que si alguien llegaba y ellos estaban partiendo el pan, hasta que terminaran ese ritual de partir el pan y compartirlo, ya podían hacer lo demás. La importancia. Y usted lo ve el pan en todo. Dentro del tabernáculo, Jesús lo dice en su palabra, en su enseñanza, yo soy el pan de vida. Entonces, para que le damos la importancia que tenía el pan dentro de sus costumbres, dentro de lo que ellos hacían. Legumbres y verduras. Mi hermano Alberto, ¿le gustan las verduras? ¿O las aparta? No, lo que me gusta más es el brócoli crudo. Dígame, las legumbres y verduras. Dice, las dos clases de verduras usadas en los tiempos bíblicos eran las habas y las lentejas. Ezequiel 9, 4 al 9, segunda de Samuel 17, 28, Génesis 25, 33, 34, 30, 14. La dieta de los israelitas en el desierto en Egipto incluía puerros, cebollas y ajos. Números 11, 5. Las hierbas amargas que comían en la Pascua probablemente eran lechuga, perejil, berro y rábanos, etcétera. Amén. Las habas eran unas cositas verdes bien raras. Las lentejas también las conoce ahí los frijolitos, ¿verdad? Las lentejas. Entonces, ella parte de la dieta de los israelitas. Incluía puerros, cebolla, ajos, cosas. No sé si a usted le gustan las cosas amargas. A mí nunca me ha gustado ni me llamaba la atención probar la sopa de mora. Me han dicho que es amarga. No he tenido el valor de probarla, porque no soy salvadoreño. Entonces, ellos tenían esa parte de su alimento. Ellos tenían muchas legumbres y verduras que las ocupaban. Lechuga, perejil, rábanos, dentro de su dieta. Cosas que conocemos. También tenían los productos lácteos. Mi hermano Ulises. Amén, pastor. Productos lácteos. A los israelitas se les había prometido una tierra que fluye leche y miel. Josué 5:6. La anterior indica que las tierras de pasto producían leche en abundancia. Leche. Consideraban en los tiempos bíblicos como hasta hoy que es un alimento sustancioso en todas las edades. Usaban la leche de vaca, oveja, de cabra, de Deuteronomio 32:14, Proverbios 27:27. Y la de camella, que era espesa y poco dulce. Los niños se alimentaban con leche materna. Isaías 28:9, Números 11:12, Lucas 11:27. Estamos ahí como el pan y la vaca. De la camella. Ya escuchado eso. Vamos mal esposo de la vaca al paco. Entonces ellos ocupaban la leche. Ellos parte esencial. Yo la leche de cabra sí no la he probado. Aquí todavía se vende. Aquí tradicionalmente, lo hago una comparación, ven las cabras y la están vendiendo y tienen el vasito y solo la hacen así de la ubre y ya está el vasito, pero no me animo a probarla. Pero dentro de las costumbres bíblicas, la leche era parte de ellos. Leche de vaca, no había como ahorita. Vamos al súper, compramos una leche en polvo, leche líquida. Y no sé si usted vio una noticia, no sé si era verdadero o falso. España se habían estado indignados porque se enteraron que la leche salía de la vaca. No sé si ustedes lo vieron. A mí me causó risa. Pero dentro de la... Yo creo que alguien se inventó eso. Entonces, pero estuvo bueno la broma. Que los españoles se habían enterado que la leche venía de la cabra. Pero la leche cabra sí es rica, pastor. La leche cabra es rica. Pastor,
Sí. Fíjese que nosotros conocemos una familia en El Salvador que la mamá, o sea, la mamá de ella cada año se embarazaba, o sea, cada año nomás tenía uno y a los días ya quedaba embarazada, o sea, bien seguido. En la dieta. Ajá, y tuvo como unos 8 o 9 hijos. 10. Y a todos les daba, porque no alcanzaba, pues, o sea, a darles les daba leche de cabra. Pero sí, pero ella compró cabras para alimentarlos, pero sí agarran un aspecto diferente. O sea, no es que anden haciéndole como cabra, ¿verdad? No, sino que, o sea, su tez de la piel, o sea, o sea, es algo bien distinto, o sea, no sabría explicarle cómo se miran, pero sí agarran un aspecto diferente. Es de hacer un estudio. Vamos a... Yo tengo un hermano, pastor, yo tengo uno de mis hermanos, fue criado con leche de cabra, porque mi mamá se enfermó y eso es lo que nosotros en El Salvador teníamos muchos cabros. Y tomábamos la leche de cabra y bueno, yo tengo por costumbre aquí compro queso de cabra y es muy rico. Es queso de cabra es todavía más rico que el de las vacas. Yo sí no lo he probado. Es muy rico. No lo he probado, sí lo he escuchado, sí lo he visto. Nunca lo he probado, lo voy a probar. Pero la leche Hermano sí Dimas, me da un poco de miedo. Dígame, hermano Alberto. ¿en dónde venden el queso de cabra? ¿Aquí en Houston o aquí no? Es allá en El Salvador. En Kroger lo vende. Ah, ok. En Kroger puede comprarlo ahí, dice Go Cheese. Porque y ya también hay leche de cabra. También en el H-E-B y en el Fiesta tienen. Es bien rico. Ese fue un comercial no pagado. Un comercial no pagado, vayan y compren. Yo cuando lo vea lo voy a probar, menos la leche. No sé cuándo la veo ahí en las paradas y veo que están, solo le hacen así de la ubre y el vaso y hace con un cafelito. Tal vez con el cafelito pasa, pero es parte de la tradición de ellos. No tenían miedo a eso. Aquí se ha ido perdiendo cada vez más lo que antes hacía, ordeñar vacas. Ya, si usted le pregunta a la persona, ya no lo hacen casi. Es poco el que está aprendiendo a ordeñar. Entonces, pero para ellos era la forma de subsistir. Ya sea si tuvieran una vaca, tuvieran una cabra o tuvieran una camella, era parte de ellos obtenían sus alimentos. Como le digo, no tenían la facilidad de poder ir a un centro comercial, de ir a una despensa, no había leche en polvo, no había leche líquida, envasada, no, era parte de lo que ellos tenían a disposición, a la mano. Entonces la leche era parte de la comida o de lo que ellos tenían para poder subsistir, igual que las verduras. La mantequilla se saca de la leche, igual que el queso. Mi hermano Dimas, ya que está acostumbrado también. Mantequilla. Sí. Según Génesis 18:8, dice, Abraham sirvió mantequilla a los extranjeros que visitaron su tienda. La mantequilla que aparece en nuestra traducción no se refiere a la clase de mantequilla conocida por los occidentales, sino más bien la palabra requesón, masa de leche, cuajada. Dos pasajes la mencionan, mantequilla de vaca, y el segundo menciona la forma de hacer la mantequilla en Proverbios 30:33, queso. Búsqueme Proverbios 30:33, cuando dice que mucho bate la leche. Proverbios 30:33, mientras me leen el queso. A los judíos les gusta mucho el queso. Siempre lo llevan consigo y se encuentra a montones en los mercados. El padre de David le dio 10 quesos como del tamaño de una libra para llevarlos al capitán del ejército. Las frutas, uno de los alimentos. Ahí te lo vamos a quedar ahí en el queso. Okay. No sé si quieren alguien Proverbios 30:33. Amén. Amén. Proverbio 30:33. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda.
Amén. Amén. Ahí vemos cómo ellos hacían para sacar la mantequilla, la batían. Entonces, es parte de lo que ellos, Jesús, Dios siempre ocupa a los personajes para escribir la palabra de Dios. Eran inspirados por Dios, pero igual ellos conocían y escribía o les mandaba todo en cuanto a lo que ellos sabían, sus costumbres. Entonces, hace comparaciones con algo que para ellos no era extraño, como el sacar la mantequilla. ¿Quién sabe que cuando ordeñas la vaca y si dejas la leche, después que la ordeñas, deja la leche en el contenedor y nomás le pones una manta y la dejas por lo menos unas 2 o 3 horas, hace una capa arriba y eso es lo que es la mantequilla. Eso la puedes sacar así con una taza, con un vasito a la orilla, solo más por encima. Y eso es lo que así aprendí yo a hacer mantequilla por lo que me enseñó mi abuela. Ajá, pero ahí menciona que la mantequilla de nosotros es diferente, la mantequilla del probado es rica. Sí. Pero ellos la preparaban batiendo, moviéndola, agitando la leche. Las frutas. Sí, uno de los alimentos favoritos de los hebreos eran las frutas, las que eran abundantes en el caluroso clima de esa parte del mundo. Las frutas que los israelitas comían eran olivas, higos, uvas, pasas y granadas. La oliva se usa mucho en escabeche, pero la mayor parte de la cosecha se usa para hacer aceite y es una para cocinar, y es usado para cocinar. En los tiempos del Antiguo Testamento, los higos eran muy comunes y se comen frescos directamente tomados del arbusto, pero especialmente se usaban higos secos y prensados en forma de tortas. Ahí está una referencia bíblica. La fruta también era parte de lo que ellos se alimentaban. Como les menciono, Israel tiene una forma en su terreno donde ellos aprovechaban todo lo que estaba ahí cerca. De lo que ellos podían tener son olivas, higos, uvas, pasas, granadas. Y la oliva, como lo conocemos nosotros, el aceite de oliva, es igual, usado como aceite, usado para cocinar, tenía otras funciones, pero ahí está. Y los higos, igual lo ocupa Dios para hablar a su pueblo de muchas maneras con los higos, ocupando ese tipo de enseñanza con cosas comunes a ellos. Yo cuando me veo a los higos, yo solo me imagino, cuando uno está aquí y dice, voy a cortar los mangos, uno se come un mango después de la bolsa. A mí me pasa con los jocotes. Hay una familia que vive en San Vicente y vamos a traer jocotes cuando el tiempo de jocotes. Yo estoy cortando, pero a la misma vez estoy comiendo. Entonces estoy arriba del palo, agarro unos para mí, otros para la bolsa. Entonces, igual ellos hacían con los higos. Ellos los podían comer directamente del arbusto, del árbol, y los otros eran guardados, ya sea para tenerlos secos o para hacer algún tipo de torta. Entonces, las frutas eran también parte de la comida de ellos. Recuérdense cuando Daniel y los otros 3 amigos son llevados cautivos a Babilonia, ¿qué le dicen al eunuco, al encargado? Que no quieren contaminarse con la comida del rey, que pruebe con ellos y les dé legumbres, que le dé fruto. Entonces, es parte era de su dieta, de su comida. Era parte de algo de que ellos estaban acostumbrados. Si nosotros queremos hacer dieta y empezamos a comer fruta y todo, ya nos sentimos así todos débiles, porque estamos acostumbrados a las carnes, a los demás, al pollo, a lo demás. Entonces, pero como ellos estaban acostumbrados, era su comida, cuando le dijeron al eunuco, mire, danos a otros legumbres, danos frutas para comer, es porque era parte de su dieta, era parte de su comida, era parte de que ellos estaban acostumbrados a ese tipo de alimentos. Y no lo veían como un sacrificio, no lo veían como algo que no les iba a generar energías en su cuerpo. No, era parte de su comida diaria. Era parte de lo que estaba dentro del menú de ellos. Si yo le pregunto cuál es su menú, nosotros comemos de todo. Y muchos comemos comida chatarra. Entonces, pero ellos tenían algo especial.
ya era parte de ellos. Entonces, cuando vienen y hacen la prueba con Sadrach, Mesach y Abednego, no hay ninguna diferencia, porque era parte de su comida. No es que se iban a poner más pechitos, no, era parte de lo que ya comía. Y su cuerpo, su metabolismo ya estaba acostumbrado a ese tipo de alimentos. ¿Sí? Las uvas, mi hermana Bianca, y la miel. Las uvas maduras se comen con pan como uno de los principales alimentos. Las uvas eran muy grandes. Números 13:24. Cuando los judíos vivieron en Palestina, las pasas eran de gran consumo. Primera de Crónicas 12:40. Hay en la tierra de Palestina algunas variedades de granadas dulces y amargas. El jugo de la granada amarga se usa en lugar de los limones cuando no los tienen. Fue mencionada como una de las excelencias de la tierra prometida. Deuteronomio 8:8. ¿Leo lo de la miel? Amén. En toda la Biblia se menciona esta exquisitez. Los israelitas fueron conducidos hacia una tierra que fluye leche y miel. Hay por lo menos 20 pasajes bíblicos cuyas palabras son similares. No se podía ofrecer miel en el altar del Señor. Levíticos 2:11. Posible por el hecho de que ciertas naciones paganas practicaban tal costumbre. Las referencias a la miel y al panal en la palabra de Dios son pruebas de que en Palestina abundan los productos de las abejas y se indica que la miel silvestre era muy común. Mateo 3:4 y Jueces 14:8. Y cuando Jesús quiso probar a sus discípulos que su cuerpo resucitado era real, pidió alimento y le dieron pescado asado y miel. Mira esa combinación. Léame Jueces 14:8, mi hermana Bianca. Nos vamos a ir un poco a la referencia de Sansón. ¿Se recuerda cuando mató al león? Cuando estaba ese león muerto y le hace una adivinanza a los enemigos, a los Jueces 14:8. Amén. Cuando regresó más tarde para tomarla, se apartó del camino para ver el cadáver del león. Y he aquí que había un enjambre de abejas y miel en el cuerpo del león. Recogió la miel en sus manos y siguió adelante, comiéndola, mientras caminaba. Cuando llegó a donde estaban su padre y su madre, les dio miel y ellos comieron, pero no les contó que había recogido la miel del cuerpo del león. Imagina esa miel donde la sacó. Ya estaba pudriendo el león, ahí habían hecho el panal. Entonces la miel es parte de la comida también. Como decía, les voy a dar una tierra que fluye leche y miel. La miel se daba en esos terrenos. No sé cuántos han tenido la oportunidad de ver a las personas que cultivan y tienen abejas en sus patios, tienen esas cajas donde tienen almacenadas para que ellos produzcan la miel. No sé si ustedes han tenido la oportunidad, yo no, de ver ese tipo de ¿cómo sería? De producción de miel. Entonces, pero en la tierra palestina se daba que las abejas producían de manera natural o hacían sus colmenas o sus panales de manera donde podían ser accesibles. ¿Sí? Entonces, de igual manera, la miel tiene muchos usos. Y dice ahí que no se ocupaba dentro del templo porque se podía dar una mala interpretación a otras costumbres de otras naciones que lo hacían de manera pagana. El pan sí estaba presente dentro del lugar santo, la miel no. Pero sí una promesa de Dios al pueblo de Israel, una tierra que fluye leche y miel. Igual con las uvas, que estuvimos viendo en la primera parte de la presentación. Recuérdese cuando los espías fueron a las tierras a reconocerla, los 12,
donde 10 dijeron que no y 2 dijeron que sí. 2 de ellos dijeron, no, si ustedes vieran las uvas, que sí son los racimos. Entonces, es parte de lo que se podía producir en la tierra. Usted, si se recuerda de aquí, hay lugares donde se puede producir algún tipo de fruta, en otros lugares no. Entonces, ahí en esa tierra especial de Palestina, hay tipos de frutas, tipos de cosas que se pueden producir, como ejemplo la miel, que las abejas ahí sí se podían hacer panales, y lo hicieron un cuerpo de león. Entonces, me imagino que las abejas ahí buscaban el poder hacer este tipo de panal o colmena para poder producir su miel, y ahí es donde ellos se acercaban para sacar. No sé cómo lo hacían en los tiempos bíblicos. Yo en los tiempos ahora presentes los vemos todos cubiertos con un traje blanco, protegiéndose la cara. Hay otros que no, que les gusta llenarse todo. Entonces no veo documentales de todo. Pero no sé cómo lo hacían, pero sí era parte para recoger la miel. Pero sí era parte de su dieta, era parte del consumo que ellos hacían para poder tener ese tipo de alimento en su mesa. Y como vimos al principio, al pan le ponían miel. No sé si usted se recuerda, es rico abrir el pan, ponerle un poquito de miel. No sé si lo comió, pero a mí es riquísimo ponerle la miel al francés. Entonces, igual ellos lo hacían. Le ponían miel al pan que ellos consumían. La carne también era parte de la dieta de los huevos. Mi hermano Nelson, léame acerca de las carnes que ellos comían y los huevos. Dice, en el tiempo bíblico como los modernos, los orientales comen poca carne y lo hacen solo en ocasiones especiales, como fiestas o agasajar a un huésped. Los ricos y reyes a menudo disfrutaban de ella. Para el menú del rey Salomón se mencionan 4 clases de carnes, de vaca, de carnero, de caza y de aves como perdices, codornices, gansos y palomas. Primera de Reyes 4, 22 y 23. Abraham sirvió carne de ternera a sus huéspedes. Génesis 18, 7. El pescado era un alimento favorito en Israel en los días de Jesús. Se sacaba en grandes cantidades del mar de Galilea. Amén. Los huevos. Los huevos, dice, entre el tiempo de Elías y el tiempo de Cristo se introdujeron las aves domésticas y el uso diario de los huevos en Palestina. Jesús habla de un hijo que pide un huevo a su padre. Lucas 11, capítulo 11, versículo 2. Amén. La carne no era tan factible, bueno, solo para los alimentos de las personas pudientes, pero dentro de la dieta o de la canasta básica, así digámoslo, de la gente común de Israel no era muy común. Solo una fiesta, un agasajo. Se recuerda cuando regresó el hijo pródigo que dijo, manden a traer el mejor cordero. Hoy vamos a hacer un gran banquete. Entonces la yo podemos sacar. Entonces la carne era para eventos especiales, para cosas, momentos que un agasajo o algo. En ese momento se estaba haciendo una fiesta porque el hijo pródigo había regresado a casa. Entonces pues, vemos que la carne particularmente era para ocasión de fiesta o de festejo o de agasajar a algo. Entonces, pero igual estamos ahí que la comida puede ser de vaca, de caza, perdices, codornices, gansos, palomas. Yo conozco aquí en El Salvador que las palomas se las dan a los niños que no pueden hablar. No sé si te he escuchado de eso. Dice, agarramos una jala blanca, les, porque un niño es mudo. No sé si todavía lo siguen haciendo. Yo lo escuché, que le daban a la blanca a los niños que no querían hablar. Pero también ellos comían ese tipo de animales. Las palomas, los gansos, las codornices, los perdices, el carnero, la vaca. Era parte de su comida. Los reyes y las personas ricas lo podían comer más seguido, sin decir vamos a tener una fiesta o una celebración, sino en cualquier momento lo podían hacer, porque tenían la posibilidad. Mientras que todo el pueblo lo hacía para festejar o para hacer algo bonito, un agasajo. Entonces, y los huevos empezaron a introducirse cuando ya empezaron a meter los animales de crianza, domésticos, a la costumbre de ellos. ¿No hay alguna pregunta en cuanto a la carne y los huevos?
Si no, continuamos. La sal. Mi hermano Ulises, ¿qué podemos aprender acerca de sal? Aquí no había consomé, aquí no había nada de eso, de especie, le vamos a dar saborcito. La sal, mi hermano Ulises. Amén, padre. Dice la sal. Uno de los condimentos usados para las comidas es la sal, la cual se podía obtener en grandes cantidades en las colinas del Mar Muerto. En la época del Nuevo Testamento había una gran industria salina en Magdala, que era un centro de exportación de pescado salado. La sal hollada, Mateo 5:13. Cuando la sal se recogía en las cercanías del Mar Muerto, alguna de ellas era buena para cocinar, pero otra parte había perdido su sabor. Esta sal no se tiraba o se desechaba, sino se almacenaba en el templo de Jerusalén para que cuando las lluvias hacían resbaladizo el piso de mármol del atrio del templo, se echaba sobre él para evitar que la gente se deslizara. Por eso Jesús dice que esta es la sal hollada, pisada por los hombres. Cuando nieva, ustedes ven que tiran sal, ¿verdad? Entonces, hacen esa labor para que no esté liso. De la misma manera era ocupada dentro del templo. Entonces, no sé si usted se recuerda cuando llueve, cómo se pone el suelo. Aquí se pone bien liso. Entonces, la sal era para poder cuidar que no pasara eso dentro del templo. Pero la sal también era el poder darle ese sabor a la comida. Hoy, con los tiempos modernos, cambia. Hay diferentes tipos de sazones, condimentos, está la paprika, está la sal, está el condimento completo, no sé qué, sal de ajo, sal de cebolla, infinidad de cosas para la comida. En aquel tiempo solamente la sal es la que le daba el sabor a la comida, para enriquecer el sabor. Solamente la sal que era obtenida del Mar Muerto. También ahí cerca de la ciudad de Magdala ya estaba una empresa, ya estaba ahí funcionando ya el negocio, donde había una salinera donde producían la sal para poder exportarla de comida. Entonces, es parte de lo que ellos, como les digo, no había condimento así como lo conocemos ahora nosotros, que para un tipo de comida hay consomé para camarones, hay consomé para res, hay consomé para pollo, hay consomé para esto. No, allá todo lo que le daba sabor es la sal. Es por eso que Jesús en una de las parábolas dice, ustedes son la sal de la tierra, le vamos a dar sabor. ¿Cuál es el sabor? La vida cristiana. ¿Sí se recuerda? Estamos viendo los martes evangelismo. Y dentro del evangelismo nosotros somos la luz y la sal. Y hace una comparación, la sal de incipio, la que pierde su sabor. Entonces la sal tiene una enseñanza, igual es parte de lo común o de lo que ellos ocupaban todos los días para poder cocinar. La sal no puede faltar. Yo conozco personas que no les gustan los condimentos y solo cocinan con sal y la comida queda bien rica. Entonces es parte de la cocina ya antigua, pero sí queda la comida rica. A mí no me gusta el pescado salado, no me gusta el pescado ese que lo seca. Aquí le hacen la torta de pescado, yo le huyo. Semana Santa para mí, cruz. Aquí abundan las tortas de pescado, yo no. A mí me dicen que no soy salvadoreño porque no me gusta la torta de pescado, la horchata no me gusta mucho. Entonces no sé por qué. Entonces, igual el pescado seco y así salado no me llama la atención. Entonces, pero era parte de lo que ellos hacían para poder su comida. Estamos bien con el tema de la sal hollada, la que no tenía sabor la ocupaban para poder tirarla al suelo cuando venían las tormentas, la lluvia, y la gente no se deslizara en el templo. Las costumbres a la hora de la comida. Hoy sí, todos a la mesa, vamos a comer. Nadie comienza hasta que oremos. Es parte de lo que nosotros hacemos. Pero dentro de las costumbres de ellos, también tenían su peculiaridad. Ellos tenían ciertos rituales, por así decirlo, en cuanto a la comida, cuando ellos ya se disponían a comer. Mi hermano Alberto, léame
cuáles eran las costumbres que ellos tenían a la hora ya de sentarse a comer. Mi hermano Alberto, ¿está por ahí? Álvaro, no. Mi hermano Nelson, léame aquí la costumbre a la hora de comer. Dice, costumbres a la hora de las comidas. Los orientales tienen mucho cuidado de lavar sus manos antes y después de las comidas, en forma de agua corrida. Cuando los fariseos decían de los discípulos de Jesús que estos comían sin lavarse las manos, era por el largo ceremonial que tenían de lavarse las manos, y de ello hablaban. Mateo 15, 1 al 9 y 20. El 2 dice, comen sin cuchillos, tenedores y cucharas. Es por eso que sea muy necesario lavarse las manos en vez de tenedor, cuchara o cuchillo. Ellos usan las manos cuando comen, pues dicen, ¿para qué necesita el hombre una cuchara cuando Dios le ha dado tantos dedos? Usan el pan delgado como cuchara y después se come con el alimento que contiene. 3. La posición más usual al comer era sentarse derecho en el piso con las piernas dobladas bajo el cuerpo o hacia atrás, como arrodillados, excepto los ricos en la fiesta o cenas importantes que lo hacían en mesas bajas y recostados. Amén. ¿Qué haría usted, hermano Nelson, si todos comemos con la mano del mismo plato y usted ve la mano toda negra y no se la lavó? ¿Comiera así? Me diera ganas de meter ya con hambre tal vez, pero... Depende de la situación, pastor, depende de la situación. Entonces es bien difícil, pero es parte de su costumbre. Entonces ellos tienen que lavarse las manos porque ellos no ocupaban trinche ni cuchara, entonces... Pastor, pero cuando estábamos chiquitos comíamos paletas y nos chorreaba todo aquí, le hacíamos así, hasta con tierra iba. Con todo. En unas ocasiones he hecho lo que dice ahí, que usaban el pan delgado como cuchara. Yo lo he hecho. Las tortillas. Yo lo he visto a veces con los tacos, que la tortilla de taco la hacen así para agarrar la comida y echarse el bocado. Entonces, igual con el pan francés. A mí lo abro y veo unos frijoles mal puestos, ¡fum! Y los agarro. No, ya ves que se recuerdan, es parte de la que nosotros hacemos. Entonces, es algo parecido, solo que es diferente tipo de comida. Entonces, ellos ocupaban sus manos para poder comer, pero sí, imagínense un solo hollada con toda la comida y no se lavan las manos. Entonces, hombre, la lavaste, ¿verdad? Entonces, no sé a cuántos no les gusta que les toquen su comida. Sean honestos. ¿A cuántos no les gusta que les toquen su comida? Si alguien ve que alguien le mete la mano, ya no quiero, gracias, comételo vos. Fíjense que mis hijos sufren mucho por eso, porque yo tengo esa mala costumbre de, a ver, quiero ver cómo está tu comida, a ver, quiero ver cómo está la tuya. Y la niña, pues ella igual, a ver, pero yo también quiero, y mi hijo no, él dice, no, cómetela tú, agárrala tú. Es cuestión entonces, de costumbre. De costumbre. Yo lo he hecho, no sé si usted alguna vez se recuerda, preparó una gran papaya verde rallada o mango y un gran guacalón y todos los amigos le echamos sal, chile y todos agarrando así, con puñadas. Entonces algo así era la comida de ellos. Entonces servían un solo plato y todos empezaban a comer. Y la tortilla delgada era como la cuchara, agarraban una gran tortilla y ahí los que podían comer, los vegetales, sea carne, sino los vegetales. Entonces, esa era parte de la forma como ellos venían y se sentaban a comer, todos alrededor del plato de la comida, sentados en el suelo, solo que hubiera una fiesta y una mesa delgada, una mesa pequeña, ya vamos a ver, que medía alrededor de 35 centímetros de alto, y lo vamos a ver en las demás presentaciones, donde vienen ahorita. Pero era parte de estar en el suelo. Todos estaban ahí, comiendo del mismo plato, de la misma mesa. No sé si te has escuchado eso de comer del mismo plato. Entonces, era parte de su diario vivir. Ellos comían de un solo plato. No había plato individual como ahora. Así como cuando vamos a comer comida china, que nos ponen todos los platos ahí y uno empieza a agarrar. No, ahí un solo platón grande y no había platito para venir y agarrar. Entonces, es parte de lo que era
su forma diaria de convivir. Entonces, si no se lavaban las manos, por eso que incomodaban cuando vieron que los apóstoles no se lavaban, porque todos metían la mano al mismo plato. Entonces, pero